Bueno, continuando con nuestro tutorial de JVPN, vamos a continuar donde lo habíamos dejado en el video anterior. Vamos a crear nuestro primer proceso de negocio. Y digamos que en esta herramienta se trabaja de una forma muy modular. Digamos que el propio JVPN en su documentación define que nosotros creamos lo que son business application, y un business application pues se define digamos como una solución automatizada donde seleccionamos los frameworks que más nos convienen para esa solución de negocio y implementamos pues digamos nuestro caso de negocio, nuestro caso de uso o las necesidades o problemas que queremos solventar digamos desde la tecnología para el negocio. Entonces básicamente pues no quiere decir que en esta herramienta vamos a construir todo usando JVPN, sino que podemos construir, por ejemplo, por un lado los formularios utilizando algún framework para la creación de formularios, por otro lado digamos utilizando lo que es el JVPN para toda la parte de la lógica de negocios, pero para la parte de persistencia podemos utilizar diferentes frameworks como Hibernate e integrarlos digamos a través de diferentes interfaces. Esto pues para tenerlo claro, digamos que no es lo típico de empezar a programar digamos de arriba abajo y hago todo en una sola solución monolítica, sino que aquí se trabaja de manera muy dependiente pero interconectada a través de esta herramienta. Este es el que nos va a servir digamos como el centro de todo. Bueno, para ello vamos a crearnos nuestro primer proyecto, muy sencillito, un proyecto de Know Your Customer como hablábamos en el video anterior, pero vamos a irlo madurando poco a poco. Vamos a construir primero lo que es la definición de ese proceso de negocio, vamos a desplegarlo que se ejecute correctamente, así lo que haga por debajo digamos sea muy básico, y luego pues podemos ya incluirle conexión con diferentes microservicios, por ejemplo, que hemos hecho en otros videos anteriores en este mismo canal. Podemos conectarlo a base de datos para toda la capa de persistencia y hacer diferentes cosas, pero vamos a empezar desde lo básico y luego lo vamos a ir madurando. Entonces en este punto pues lo que tenemos que hacer es crearnos nuestro primer proyecto. Para ello pues vamos a File, le damos en New y vamos a decirle, si no lo tenemos aquí, pues vamos a escoger la opción de Other y vamos a buscar JVPN y vamos a crearnos un proyecto basado en Maven, por ejemplo. Entonces le damos JVPN Project Maven, siguiente, y vamos a ponerle un nombre, pues este lo vamos a llamar Know Your Customer y le damos finalizar. Y una vez pues él construye digamos el proyecto en Maven, nos va a permitir verlo digamos en nuestro Workbench. Vamos a darle aquí y lo vamos a poder ver aquí en nuestro explorador de proyectos. Aquí tenemos ya el proyecto lo más básico, se ha creado un ejemplo. Aquí vemos el diagrama, es muy básico y pues nosotros vamos a cambiarlo de acuerdo a nuestras necesidades. Vamos a empezar por definir todo lo que es la interfaz. Digamos que este proyecto de Know Your Customer, como comentaba ahora, pues es muy típico en las entidades financieras donde por temas legislativos hay que conocer el cliente. Entonces lo que hay que pedirle aquí es una serie de datos básicos de la persona. Entonces, para no complicar mucho el proceso, vamos a hacerlo sencillo, porque lo normal es pedir, por ejemplo, que se adjunte una fotocopia de su documento de identidad, de diferentes documentos. Aquí no vamos a adjuntar documentos por ahora, simplemente vamos a hacer que rellenen un formulario online, que el mismo usuario se registre, llene un formulario online y esa información pues le llegue al negocio, y aquí podemos simular que la enviamos a dos personas dentro del negocio y luego la persistimos en un sistema backend que tengamos, y podemos simular también de que la enviamos hacia un sistema externo por un web service. De momento no vamos a consumir esos web service porque lo haremos en un video posterior, pero pues de momento vamos a simularlo de esa manera. Entonces, una vez que estamos acá, pues nos paramos en el lienzo del proyecto. No hay que tener mucho cuidado que no sea en una actividad de esta, sino en el propio proyecto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es definir digamos unas propiedades de este proceso de negocio, ¿sí? De esta composición. Si nos paramos en cada una de las actividades, lo que haríamos es definir parámetros para cada una de esas actividades, pero aquí no nos interesa en este momento, nos interesa definir para este proceso. Igual pues para no trabajar sobre este mismo podemos construir uno nuevo, podemos eliminar este de ejemplo. Vamos a eliminar este proceso main también de aquí, que no lo necesitamos.
y nos vamos a crear, vamos a renombrar este paquete. Le damos refactor y vamos a renombrarlo. Vamos a llamarlo, por ejemplo, ORG. Podemos poner el nombre de la empresa y el nombre o la abreviatura de lo que va a ser como este proceso de negocio. Vamos a llamarlo con las siglas de Know Your Customer. Y aquí pues en este paquete lo que estamos diciendo es que vamos a meter todo lo que tenga que ver con Know Your Customer. Entonces copio esto mismo. Y aquí si fuéramos a tener clases, por ejemplo, más adelante, pues igual también renombramos este paquete para que nos quede con la misma estructura. Bueno, una vez lo tenemos aquí, lo que vamos a hacer es crear nuestro nuevo proceso. Entonces vamos a decirle New Order y vamos a crear un proceso BPM. Le decimos siguiente. Este es nuestro proceso que se llamará Know Your Customer. Bueno, también podemos llamarlo... Sí, este es nuestro proceso Know Your Customer. Vamos a llamarlo Know Your Customer Main. ¿Por qué main? Porque digamos que este va a ser nuestro proceso principal y más adelante probablemente podríamos tener algunos otros proyectos o subprocesos que podamos invocar desde aquí. Podría ser que lo nombráramos un poco más corto y esto, pero digamos que por buenas prácticas deberíamos ser un poco más explícitos a la hora de nombrar objetos, porque no necesariamente nosotros mismos vamos a ser quienes toquemos los procesos a cada hora, digamos, en la organización. Puede que un desarrollador haga un proceso, luego llegue otro, y pues va a ser mucho más fácil para alguien entender, digamos, el proyecto y las fuentes si está definido de manera más explícita que si está con una cantidad de abreviaturas que a lo mejor digamos solo conocía el desarrollador. Esto cuando se trabaja de esta manera, porque lo normal es que dentro de una compañía pues más o menos grande que se dedique a este tipo de cosas se tengan diferentes frameworks propios de la empresa, basados en otros frameworks puede ser, pero que defina digamos como la manera de cómo se desarrolla, cuáles son las reglas, cómo se desarrolla la empresa, que hayan unos estándares de cómo se deben nombrar los proyectos, cuáles son los principales frameworks que se utilizan dentro de ese framework y ese tipo de cosas, y eso mismo definiría cómo se debe nombrar cada una de las carpetas, cómo se deben nombrar los proyectos, cómo se deben nombrar los objetos. Pero eso pues digamos es cuando hay una cultura y una digamos estandarización y hay mucho orden dentro de la empresa desarrolladora. Esto no se da muy a menudo, pero es lo que recomiendan las buenas prácticas y ahorraría muchos problemas digamos después. Bueno, vamos de momento a nombrarlo así, vamos a darle finalizar y aquí pues tenemos nuestro proceso de negocio, está en blanco, solo tiene una actividad de inicio y lo que nosotros vamos a hacer pues es empezar a agregar otras actividades aquí. Ahora vamos a buscar la actividad de finalización y aquí la tenemos. Entonces ya tenemos nuestro evento de inicio, nuestro evento de finalización y luego lo que vamos a hacer es agregar diferentes actividades. Aquí por ejemplo vamos a trabajar solo con actividades de usuario, vamos a poner dos actividades de usuario, digamos que este es quien recibe el formulario cuando se registra el cliente, hace una primera validación y luego lo remite a un segundo nivel que será el supervisor de él, quien se encarga de validar si efectivamente todos los datos que se requiere para este proceso de negocio están completos y posteriormente vamos a simular de que se envía hacia dos sistemas diferentes. Entonces vamos a poner solo una tarea de script para que nos ponga un mensaje por consola de que se ha enviado, pero esto pues realmente debería ser como un web service por ejemplo o una queue por ejemplo de JMS donde se publique o de Kafka donde se publique por ejemplo un mensaje de manera síncrona y se persista en otro sistema o una conexión a una base de datos con un sistema externo. Solo que como dije al inicio del video, por ahora pues solo vamos a simularlo y luego más adelante lo iremos madurando un poco más para no hacer tan extensos los videos. Entonces aquí vamos a ponerlo de la manera más sencilla posible. Vamos a poner una compuerta, esto lo hago con este objetivo precisamente, una compuerta lógica o si digamos que es como donde puedo poner procesos en paralelo o puedo tomar decisiones. Entonces vamos a incluir esta, que significa que se haga en paralelo, y lo que vamos a poner ahora son líneas de transición
ahora lo que vamos a hacer es unir todo esto para diagramar el proceso y después nos preocuparemos por los datos de entrada en cada uno de ellos y los de salida y hacer los mapeos correspondientes. Aquí una de las palabras claves es los mapeos, porque lo que hacemos es recuperar datos de una actividad y pasársela a otra actividad. En BPM, dentro de lo que es la notación de BPM, pues se conoce la parte de procesos, de actividades, tareas, de digamos lo que son los pools, los swimlines y este tipo de cosas, pero esto pues ya es para quien quiera profundizar un poco en lo que es el estándar y la notación de lo que es el BPMN, que es independiente de la herramienta. Y aparte de eso, si alguien de verdad quiere trabajar con esto y ser bueno en este campo, yo les recomiendo encarecidamente que se lean lo que es el estándar y las buenas prácticas de BPM. Por ahora simplemente me voy a enfocar en técnicamente explicarles este apartado, y luego pues hay otros videos donde hablo un poco de la teoría, ese tipo de cosas, y siempre podremos hacer otros videos en el futuro. Bueno, aquí es muy importante que se queden con esa palabra clave, lo que es el mapeo y las transformaciones. Bueno, por ahora seleccionamos, buscamos aquí en conexiones una secuencia de flujo, por ejemplo, le damos clic hasta que se nos quede la herramienta así, lo ponemos desde el inicio, digamos que esta va a ser la primera tarea, luego de esta segunda tarea va a venir, de la primera va a venir a la segunda actividad o tarea, luego esta va a venir a este gateway que tenemos aquí o compuerta, y de aquí se va a ramificar en paralelo. No es necesario esperar que se cumpla una y luego otra en este caso, sino que simplemente notificaremos a dos sistemas diferentes cuando la información haya sido validada de que está correcta, y con ello pues finalizaremos nuestro proceso. Luego seleccionamos el cursor de nuevo y esto pues lo podemos organizar un poquito por aquí mejor. Vamos a correr esto un poco. Y de esta manera pues ya tenemos definido lo que es nuestro primer proceso en JBPM. Solo está diagramado. Esto serviría por ejemplo para verlo con negocio y decir si el proceso de Know Your Customer por ejemplo estuviera bien así. Vamos a cambiarle el nombre a esta actividad. Entonces nos paramos aquí en esta actividad en general y le cambiamos aquí lo que es el nombre. Entonces vamos a ponerle que esta actividad es la revisión inicial. Luego vamos a decir que esta es la revisión del supervisor. Y luego vamos a ponerle a esta actividad que es persistir en sistema de clientes. Y por ejemplo, notificar al sistema, a nuestro partner de cartera, por ejemplo, de crédito y caución. Y por supuesto, pues es nuestro evento de finalización. Fin, y vamos a ponerle igual que es nuestro inicio. Esto es importante porque aquí podemos hacer diferentes cosas y digamos aprovechar las ventajas de esta herramienta. ¿Cuál es una de las ventajas de esta herramienta? Que podemos tener una herramienta de modelado como el BPM, digamos, o para cumplir digamos con lo que es en sí el BPM, que el BPM es la unión de los procesos de negocio, la tecnología y las personas, bueno, entre otras cosas. Pero aquí digamos podemos hablar con personas que no son técnicas, con las personas que solo saben de negocio en este momento, sin haber hecho digamos mucho código, simplemente arrastrando actividades. Y aquí estaríamos en una fase de definición y decir, por ejemplo, cuando tengamos reuniones con estas personas, porque estos procesos de negocio lógicamente se harán más complejos, y decir, bueno, estamos en lo correcto, entendemos nosotros desde el punto de vista de la informática lo que el negocio realmente necesita o lo que el negocio quiere solucionar, es de esta manera como sería la secuencia del proceso. Y pues nos podrían decir, no, es que resulta que aquí tenemos que incluir otro sistema, tenemos que incluir otras actividades que son un poco más complejas y esas se desdoblan en otros subprocesos, por ejemplo. Entonces esa parte es bastante interesante y es una herramienta que nos ayuda digamos en la parte de la comunicación con el usuario y con el experto o con los analistas expertos digamos en la parte de negocio. Luego por otra parte, cuando ya tenemos esto, pues lo que haríamos es empezar a definir ahí sí técnicamente cómo nos vamos a conectar nosotros con estos sistemas, por ejemplo, si van a ser web service, si van a ser tipo SOAP, si van a ser RESTful, si van a ser digamos comunicación por ejemplo por JMS, si vamos a utilizar
digamos, accesos directos a una base de datos, y vamos a utilizar, por ejemplo, microservicios desde otro lado, diferentes cosas, ¿sí? Y empezamos a hacer eso y luego pues lo implementamos a nivel técnico y podemos desplegar nuestro proceso de negocio. De momento vamos a dejar esta parte aquí así, digamos, la explicación. Vamos a terminar de definir estas actividades, generamos el formulario, generamos lo que es nuestro proyecto para exportar y desplegarlo.